fuera de lo común que se llama el cuberrol, aparte de la pieza que se llama la presa, tan famosa en un cerdo ibérico, pero que en una vaca nos da también otras posibilidades. Bueno, vamos a ver un poco todo eso. La idea es que luego todo eso, en conjunto con otras cosas, bueno, que ya sí que conocéis, como es el tema de una picaña, una entraña, pero la idea es que todo eso lo podamos ver cómo se corta, ¿vale? Porque al final es tan importante cómo se despieza, pues cómo se corta luego para de cara al restaurante. Y eso pues lo hacemos un poquito aquí ya más técnicamente, porque sin idea de hacer platos. Vamos a probar un poco lo que son estas piezas de carne que hemos despiezado, que vamos a probar y ver, y una vez que finalicemos eso, nos vamos y cenamos. Esto se llama 4 horas seguro de recorrido. Pues esto al final lo que nos lleva es que dentro del parámetro, el paraguas de vaca y buey de Galicia, no solamente están estas, sino que también se permite meter dentro de esta nomenclatura a una vaca que es pardo-alpina, a una vaca que es limusina, a una vaca que es asturiana, pero que se llama tan Galicia, y luego se la cataloga como vaca y buey de Galicia. O sea, que imaginaros cómo está todo, como para meter todo esto. ¿Y dónde diferenciamos el lomo alto del lomo bajo? Pues es muy sencillo. Se diferencia a través de las palas, que se denominan en la parte baja, y las costillas en la parte alta. Pregunta previa a todo esto: ¿cuántas costillas tiene un vacuno? Tiene 13 costillas. ¿Dónde se separa el animal para sacar la parte del lomo alto? ¿Vale? Pues justamente tendríamos 8 costillas aquí en esta zona, por eso se denomina lomo 8 costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coño, este tiene 9. ¿Por qué tiene 9? Vamos a por otra respuesta. En el caso de Galicia, ¿vale?, se corta siempre el animal de sus 13 costillas a la cuarta. Por eso lo que obtenemos es 9 costillas de lomo alto y 4 costillas que se quedan en el cuarto delantero. Doble. Esto sería lo que es la estructura propia de un tibón, donde tendríamos lo que es la parte de solomillo y la parte del lomo bajo, ¿vale? Lo que pasa es que no todo a eso se le llama tibón. Es decir, tendríamos 3 partes. Tendríamos la primera parte, que sería la parte más alta del lomo bajo y consecuentemente la parte más estrecha del solomillo, es decir, y de hoy gráficamente a un lomo. Menos solomillo, ¿os dais cuenta? ¿Vale? Menos solomillo y la parte que está lindando con el lomo alto. Con lo cual sería una de las zonas de mayor calidad del lomo bajo, pero consecuentemente una de las que menos del solomillo. Esto se llama liurio de estrella, ¿vale? Enseño esto que está tan de moda actualmente también para asociarlo, ¿vale? Un tomahawk. De lo que es una vaca convencional te permite poder evolucionar la carne durante más tiempo por un lado. Por otro lado, al final son carnes que dan lugar a que han estado tan bien cuidadas, tan bien alimentadas, que también dan la permisibilidad de que puedan madurar sin que tengan ese proceso de fermentación. Aquí donde está justamente el solomillo protegido con toda la grasa de nueva. Lo que pasa es que este animal ha engrasado tantísimo
que la cubierta que tiene del solomillo es que ni lo ves. Entonces la idea es un producto que ha estado madurando en el hueso y que la intención ahora es que le vamos a deshuesar y luego le vamos a limpiar de nervio por la parte interna. ¿Vale? Aunque vamos por ahí. Solamente es seguir el nervio. Es súper rápido. Y que al mismo tiempo, como está pegado al lado del hueso y por la capita que tiene, siempre tiene un sabor súper especial. Más durita la podéis sacar, la podéis dejar, esta parte de aquí es un poquito más durita, ¿vale? Normalmente lo que trabajaríamos 100% de la pieza, ¿vale? Sería más o menos esto que veis. ¿Vale? Esta parte de aquí tiene tantita de grasa, tiene más función nerviosa. Bueno, vamos a coger una aguja de esta geo que hemos cogido, ¿no? Justamente lo que sería lo que se denomina la costilla sin hueso, ¿vale? Esta es una pieza que voy a poner aquí, pero bueno, esta es una piecita que para trabajar en baja temperatura está fenomenal. Es una pieza que va muy bien para trabajar en baja temperatura. Las tres costillas consecuentes a todo lo que hemos hablado que está por encima del lomo. Nos vamos a ir también a lo que se llama cuberrol, ¿vale? El famoso cuberrol, que en este caso se hace con el centro de aguja. Esto que veis aquí, chicos, ¿vale? Esto que veis aquí justamente, estos músculos, estos tres que estoy tocando, ¿vale? Estos tres, y hago 1, 2 y 3. Justamente este espacio, que ahora ya lo voy a sacar, ¿vale? Es la continuación del lomo alto, ¿vale? La continuación de ese lomo alto iría ese músculo final que tiene el lomo alto, iría en esta zona de aquí y mantiene la textura del lomo hasta esta tercera parte que os he contado. Esto se lo denomina lo que es el cuberrol. Si continuamos y nos pronunciamos hacia la zona de cuello, ya cambia mucho la textura y no tienes ese punto de lomo como debiera. Pues de aquí vamos a sacar también esa pieza. El cañón estaría y el cañón estaría justamente encima, pegado, eso es, ahí dado. Y sacaríamos la parte de la presa, que es lo que sería lo inferior a esto que hemos hablado del cuberrol, que es esta pieza de aquí. Esa presa que se puede extrapolar a la del cerdo ibérico, pero en el caso del vacuno. ¿Quieres que primero lo haga él? Sí. Nada menos, esto es la cadera en bruto, ¿vale? Que llevaría el rabillo, la bola, el cantero y una parte más nerviosa, que es como una falsa llana, que está por la parte de abajo. ¿Eh? Por la parte de abajo, vamos a llamarlo. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Vamos a separar el rabillo de la bola. La bomba, porque es que por norma general sale súper bien de grasa y a nivel de infiltración sale muy bien.
Entonces, esto es una pieza que te vale como para asar al completo y tratarla como si fuese una picaña, laminarla y filetearla. Te permite trabajarla también para hacer un carpaccio. Y esta pieza para hacer un carpaccio es la bomba. Entonces, tienes una pieza. Además es impresionante. Pero en vacuno tradicional y con otro precio, ¿vale? La tapa. La tapa, ¿cómo suena? Sí, señor. Pégale con ganas, que vamos, ahí, ¿cómo suena? Pedazo de cachopo, ¿no? Un aplauso para Edgar. Vamos a probar algunas de las cosas que hemos hecho, ¿vale? Para que también veamos un poco todo eso que hemos puesto en práctica. Pero sí me gustaría remarcar dos cosas súper importantes. Voy a hablar de una cosa que siempre me gusta tratar, que es el tema de la entraña. Que el tema de las entrañas, por norma general, suelen dar bastantes problemas en los restaurantes. Yo voy a explicar lo que normalmente llega a suceder. Ante la picaña, la entraña, lo que sucede y lo que hace la gente es que cuando la corta, hacerlo a posta directamente, ¿vale? Y que además lo vamos a probar a posta, eso seguro también, ¿vale? Es que cuando la cocináis, porque se cocina en cocina, en las cocinas, en la plancha, la parrilla, lo que sea, normalmente la tendencia es a cortarla por aquí. Siempre. Y en verdad, este corte no está bien hecho, ¿vale? El corte de la entraña, como está bien hecho, voy a quitar esta telilla, a pesar de que a mí me gusta para que se cocine mejor, ¿vale? Os dais cuenta que el sentido de la fibra, ¿vale?, es en esta dirección. Con lo cual, si cortamos de esta manera, estamos yendo en la dirección de la fibra. Es un problema. Lo que tenemos que hacer es, vamos a cortar la pieza y a la hora de trinchar, su contrafibra es este. ¿Qué es lo que yo os recomiendo cuando os llega la pieza al restaurante? Cuando te llega la pieza al restaurante y tengas que porcionarla, envasarla y tratarla y sepas por dónde trabajarla luego cuando la eches a la plancha, porcionarla en el gramaje que corresponda, hazte un par de cortes para saber dónde tienes que cortar y cuando te la tires de la plancha... Tengo las dos piezas porque no se corta igual la picaña de la pierna derecha que la de la pierna izquierda. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? ¿Y cómo lo definimos? Inicialmente, aquí se han comido un poquito parte de la pieza, pero se observa muy bien por dos cosas. Miramos la parte grasa de la pieza y hay una parte totalmente lineal y hay una parte totalmente curva. Cuando tenemos la curva de un lado o la curva de otro, nos está definiendo la de una pieza o la de otra. Mirad.
llegaría a un punto donde tendrías un sobrante, que sería este de aquí, que es la parte más dura de toda la pieza. Esto para Danilo. Al final es más cuchilla, pero vais a ver que esto tiene un sabor que es espectacular. Temperatura, lo que pasa que ha sido una prueba, y esto como tiene sal y tiene... Lo hace hasta fácil. Esa para no destrozar la que os he hecho una mano. Esta es la mejor pieza que hay dentro de todo el animal después del lomo bajo. Y esto es lo más versátil para trabajar con carne. Te da igual hacer la parrilla, hacer a la plancha, hacer la tataki, hacer la tartar. Y lo que se te ocurra hacer con carne, esto es lo que está haciendo.